Hola, excelente tarde, excelente tarde. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz Día de Rosca de Reyes a todos quienes están viendo y a quienes van a ver posiblemente la grabación de esta emisión, octava emisión del programa de Milagros de Conciencia. Y pues estoy muy contenta de seguir, de empezar este año con este 2020, ¿no? Un año de tomar acción, un año de ahora sí hacernos cargo, ¿no? De retomar pues todo ese aprendizaje que vivimos en este 2020, 2021 y todo esto, ¿no? Entonces arrancamos este año, este 2020, con un tema maravilloso que se llama El milagro de redescubrir a tus padres, ¿no? Es un tema muy bueno y para este tema tengo una invitada especial, una internacional que nos está acompañando desde Argentina. De hecho, es una ex compañera del posgrado de Bioneuroemoción, que como muchos saben, yo hice un posgrado de Bioneuroemoción. Ella nos va a estar compartiendo, vamos a estar compartiendo el tema de el milagro de redescubrir a tus padres. Y bueno, pues para empezar con ese tema tan bueno, tan maravilloso, tan bonito, tan increíble, que quizá ya están diciendo, bueno, ¿cómo que de redescubrir a tus padres? No, o sea, sí, yo ya los conozco, ¿no? Pero vamos a entrar más a detalle y para esto quiero darle la bienvenida no es mi queridísima amiga y sé que les va a encantar también esta aportación que va a hacer Laura Castelli, que se está desvelando, por cierto, porque ya que ella está pues ahorita en este momento en Argentina ahí, pero aún así pues ella está muy contenta de compartir con todos ustedes este maravilloso tema de el milagro de redescubrir a tus padres. Bienvenida, Laura. Hola, Laura. Hola, muy buenas noches. Una disculpa, me equivoqué un poquito. Bueno, un poco de música, Listo. está bueno. Sí, música para bailar, ¿verdad? Claro, Está está padre. bueno. Está padre empezar Está ahí, ¿no? padre, como dicen ustedes. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está el clima ahorita por allá en Argentina? Buenas noches a todos y un placer estar aquí con ustedes y con esta audiencia tan apreciada, ¿no? Y un agradecimiento primero que nada a Ana por esta invitación. Aquí en Buenos Aires nos acompaña el verano. Tenemos unos días así intensos de temperatura y de pandemia también. Y de Así que, pandemia. pero vamos hacia adelante. Hacia adelante, ¿no? Y sobre todo compartiendo información muy importante, ¿verdad, Laura? Exactamente, así es. Información muy rica para nuestras vidas. Sí, así es. Mira, pues como es el tema del programa Milagros de Conciencia, y tú eres pues una mujer que comparte conmigo pues mucho de esta información. La bioneuroemoción, pues igual, tú hiciste el posgrado junto conmigo, o sea, sabes bastante de todo esto, de esta nueva manera de ver la vida y de ver todo lo que nos rodea, ¿no? A nuestra familia, a todo nuestro entorno, de cómo reaccionamos. Te hago una pregunta, Laura. ¿Qué es el redescubrir a tus padres desde la bioneuroemoción? Porque quizás ahorita muchas personas están como diciendo, bueno, redescubrir cómo, o sea, volverlos a conocer, o a lo mejor, o sea, ¿a qué se refiere con redescubrir? No, porque esa palabra como tal puede tener muchas connotaciones, pero como tal desde la bioneuroemoción, Laura, desde todo este aprendizaje que tenemos, ¿qué es el redescubrir a nuestros padres? Y es muy buena la pregunta y para mí el redescubrirlos es poder conocerlos y conocernos a nosotros mismos, manejando información que antes no teníamos idea que existía, ¿no? O sea, es como ver la vida de una manera adicional, otra manera de ver la vida, que es un poco la naturaleza de la bioneuroemoción, ¿no? Es ver la vida de otra manera que antes tal vez no nos hubiéramos imaginado. Y ahí descubrimos cosas hermosas, ¿no? Pero para mí es eso, y cada uno tiene de pronto una llamada en su vida o un momento en el Sí, cual decide, ¿no? Dar un paso hacia adelante y decir,
me gustaría ver la vida de otra manera, porque seguramente hay otras maneras de ver la vida que hasta ahora no me las había imaginado. Sí, total. Y esto que mencionas es muy importante, que es básicamente el verlos desde una manera diferente, ¿no? Porque yo creo que todos como tal, ahorita como adultos, porque posiblemente ahorita están mayormente adultos quienes van a ver este programa y principalmente mujeres, hombres y mujeres, ¿no? Solemos ver como a nuestros padres como a esa obra, a esa mamá que me sometía, a esa mamá que me reprimía, a esa mamá que no me dejaba, que no me escuchaba, que no me miraba. Solemos como mucho ver a nuestros padres como desde esa manera, ¿no? Pero como mencionas tú, el redescubrirlos es aprender a verlos de una manera diferente, ¿no? Como Claro, quizás el claro. preguntarnos para qué hacían eso, ¿no? ¿Para qué se comportaban de esta manera, ¿no? O por qué lo hacían, Sí, ¿no? y sobre todo el poder descubrir dentro del, tal vez de los juicios o de las situaciones que a lo mejor no nos gustaban, los puntos de fortaleza y de aprendizaje, ¿no? Es como que Así es. ahí está la semilla justamente para nosotros, ¿no? Está lo rico justamente en la dificultad, ¿no? Porque uno a veces puede decir, ay, de mi mamá no me gustaba que era muy ahorrativa. Entonces, como mi mamá era muy ahorrativa, a mí me inculcó que yo tenía que ser ahorrativa. Entonces uno puede decir, bueno, mi mamá no disfrutó de nada y yo tampoco, pero resulta que eso puede haber pasado, pero ¿qué cualidades positivas se dieron a raíz de que tu mamá era ahorrativa? Y resulta que hay muchas atrás de eso. Y uno puede decir, bueno, me ayudó a ahorrar, me ayudó a juntar un montón de cosas. Entonces, siempre dentro de un tipo de actitud hay una actitud complementaria que es rica y que nos es positiva. Claro. Y parte del redescubrimiento justamente es ver esas cosas que antes no veíamos, Sí, las cosas total, ¿no? positivas. Ver la intención positiva, ¿no? Detrás Claro, de ese comportamiento, ¿no? Que, porque es que mi absolutamente. mamá no me dejaba ir a las fiestas. Bueno, ¿cuál era la intención positiva, no? Protegerme, cuidarme, etc. ¿No? Que ahora yo como madre súper comprendo esa intención, ¿no? O sea, simplemente la vivo. Ahorita que mencionas esto que hacía tu mamá, que era muy ahorrativa, últimamente se me ha venido mucho a la mente de que yo recuerdo que mi madre cuando estábamos chicos nos decía, ya quiero que crezcan, y le decía principalmente a mis hermanos que estén bigotones y que se vayan, que hagan sus vidas, ¿no? Y yo decía, mira, mi mamá no nos quiere, quiere que nos vayamos, ¿no? Entonces, y ahora que lo veo, que mis hijos están grandes, que ya están precisamente, uno ya trae planes de irse a otro país a continuar, pues, hacer una parte de sus estudios, otro trae por ahí una oferta de trabajo en otra ciudad y digo, bueno, entonces posiblemente mi madre de alguna manera se estaba preparando para esa parte, ¿no? Era como una manera de ella hacer consciente o dar esa seguridad de que en algún momento pues los hijos se tienen que ir, ¿no? Y te digo, ahorita como Ahí, madre que yo sí, lo estoy viviendo, digo, bueno, pues es como decía mi madre, ¿no? Ya le sale el bigote y pues los hijos se van. es muy bueno eso que estás diciendo, es muy cierto, ¿no? Porque hay justamente dentro de la bioneuromoción, ¿te acordás que nosotros vivimos todos como seres humanos un proceso que se llama proceso de individuación? Sí, Y es tan importante, digamos, ser conscientes de cómo es nuestro aprendizaje en casa, las distintas etapas por las cuales nos vamos independizando o el niño se va, digamos, independizando de sus padres o se va abriendo, ¿no? Y en ese proceso de individuación es donde el niño aprende a sobrevivir y a formar una personalidad para prepararse justamente para salir al mundo. Y en los primeros años lo acompaña la mamá y después el padre lo acompaña en la salida al mundo, ¿no?
con los arquetipos masculino y Sí, femenino, ¿no? Entonces, claro, el que no ha cumplido justamente el proceso de individuación, probablemente sean personas que a lo mejor se han ido de la casa, pero nosotros decimos acá, no han soltado, no han roto el cordón. ujú. Pero en realidad es que todavía se han mantenido apegados. Entonces hay mucha gente que se va, pero que se mantiene apegada y tal vez no alcanza a hacer su propia vida. Hacer su propia vida, ¿Qué ¿no? es? Quizás es en parte también ese sentimiento de deuda, ¿no? Claro, De esa lealtad, ¿no? O sea, cómo se comportó mi madre con su madre o con su padre, cómo me tengo que comportar yo, ¿no? Que es la claro. deuda que se genera. Ahorita que comentabas acerca del proceso de individuación de los niños, precisamente, de cómo desde chiquitos empiezan los niños como personas, empezamos como en esa etapa. Y recuerdo, yo creo que a todos nos pasó cuando la madre va y nos deja, o fue y nos dejó al preescolar, por primera vez a la escuela, que llorando, pataleando, no me quiero quedar y etc., ¿no? Y ya quizás al pasar del año o llega un punto que el niño no quiere ni que mamá le dé un beso, ¿no? Porque ya, no, mamá, ya estoy grande, ¿no? Y Y eso es lo normal. cómo empieza en esa etapa, ¿no? Que en ese momento o en esa etapa quizás lo podemos como estar viendo, ¿no, Laura? Qué bueno eso que decís, porque en general muchas veces es mal interpretado y por ahí la madre, con su amor, se siente que el niño no lo quiere y en realidad no es que el niño no la quiere, es que el Ajá, niño está creciendo y total. está cambiando. Sí, sí, es algo O- que se tiene que festejar como madre. O sea, que, de hecho, el proceso de individuación se da, esté uno consciente o no, sí, sí. ¿no? Es algo que es biológico, de alguna manera. Total. Aquí de las Claro. personas que nos están escuchando, si nos gustaría que nos compartan ahí en el chat, ahí en los comentarios, de qué te acuerdas tú cuando estabas chiquito, de que tu madre te decía y que quizá ahora tú ya ves de una manera diferente, ahora que eres padre o que eres madre, ¿no? Si nos puedes compartir, así como Laura compartió esta parte de que su mamá era muy, muy ahorradora, que quizá eso de alguna manera le molestaba porque a lo mejor la limitaba en algunas cosas, pero ahora ya lo valora. Y así como yo comenté esta parte de que mi mamá nos decía, ya quiero que le salga bigotes para que se vaya. Bueno, a mí no, ¿no? O sea, a mis hermanos, pero lo decía cuando se hacían travesuras, ¿no? Y yo decía, mira que no nos quiere mi mamá, ¿no? Pero digo, ¿de qué te acuerdas tú? De qué te haces consciente? Mientras voy a mostrar aquí unos saludos de las personas que nos están viendo, personas que regularmente están aquí con nosotros acompañándonos en este programa, que gracias a ustedes seguimos. Gaby Hola Gómez Gaby, Ruiz, aquí de Mexicali, Baja California, México. Buenas tardes, gracias por compartir. Carlos Gómez Carrillo, hola, saludos Anita, muchísimas gracias. Y buenas Xochitl noches. Dupont, buenas tardes. Gracias Seguimos por los y saludos. compartan, pongan alguna pregunta, algo que quieran Eso. aportar, porque aquí no es tan por casualidad ahorita en este momento, algo de lo que tú vas a escuchar aquí, de lo que te va a aportar Laura, quizás una pregunta que tú hagas, algo que tú comentes, abra este campo cuántico y de pie a una información que quizá necesitas o que quizá alguien que esté escuchando necesita o alguien que va a escuchar quizás mañana o después la grabación va a necesitar. Así que si traes en mente una pregunta, algún comentario, adelante, te invito a que lo hagas. Bueno, seguimos, Laura. Seguimos. Entonces, dentro de este proceso de individuación pasamos obviamente por distintas etapas, ¿no? Y entre, digamos, de la niñez pasamos a la adolescencia y ahí ya nos preparamos como para salir al mundo, ¿no? Y obviamente, La rebeldía. eh, claro, que también es el descubrir y es el, el- el separarme de mi casa y que es normal que no quiera estar y que quiera estar con mis padres. Y no es que no queremos a los padres, sino que eh, nuevamente forma parte de ese proceso, ¿no? Entonces, y hay un tema para los que son papás y mamás que es muy lindo
de trabajar y descubrir, y se hace mucho en las sesiones de bioneuroemoción, y es ser conscientes de que todas las, digamos, las vivencias y el estado emocional del hogar influye en el niño antes de su gestación, durante su gestación y hasta los 7 años más o menos. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque en esa época de nuestra infancia y de nuestra vida, nosotros grabamos a fuego vivencias que vivimos en casa y que las procesamos con la inteligencia que teníamos como chicos. Entonces, supongamos, si papá y mamá estaban enojados, o papá, qué sé yo, o mamá llegaba tarde, o papá llegaba tarde y estaban enojados, y yo viví eso de una manera en la cual me asusté. Después el día de mañana puedo decir, todas las personas que vienen tarde a casa van a estar enojadas y puedo llegar a sentirme incómodo ante esas situaciones, siendo adulto, sin darme cuenta, ¿no? No sé si el ejemplo fue Sí, claro no, porque lo quise hacer muy abierto. no, y se me viene A a la ver, mente que hay muchos niños, muchos niños a muy temprana edad que usan lentes. Y el problema no es ver de cerca, el problema es ver de lejos, no sé cómo se llama esto, pero yo he hecho acompañamientos a adolescentes que tienen un problema para ver de lejos y buscando, yendo atrás a cuándo empezó esto, cuándo empezaron a tener dificultad para ver, y se iban a situaciones, a eventos donde había mucho problema entre mamá y papá. ¿Y qué pasa cuando el hijo ve que mamá y papá pelean? O que hay problemas económicos y todo esto, o sea, y lo hemos escuchado, y yo no quiero ser grande, yo no quiero crecer. Y yo lo he escuchado en niños chiquitos, en sobrinos, etc. Es que yo no quiero crecer y trabajar porque veo a mi papá que llega todo estresado, que se enoja porque ve y trabaja. Entonces yo no quiero crecer y tener que trabajar. claro, Entonces hay mucho niño que ve que está viviendo, está creciendo con miedo al futuro, con miedo a ser claro. adulto, con miedo a casarse, con miedo a formar una familia, porque están viendo en casa que eso es muy estresante, que eso es como algo malo, ¿no? Entonces Claro, es muy porque acorde a esto que tú mencionas. claro, porque en ese momento el niño no puede discernir que en realidad, tal vez si el papá viene tarde, viene y está feliz de la vida, de aportar, digamos, el dinero a casa para mantener a la familia, pero tal vez él lo vive como algo negativo o como algo no bueno. Entonces, eso es algo que realmente es muy importante que los papás seamos y sean conscientes de lo que le transmiten al hijo. Y lo que le Total. transmiten, Uh-huh. claro, y lo que le transmiten al hijo de manera genuina, porque uno puede decir, está todo bien, pero en realidad la energía o lo que está en el inconsciente es negativo. Entonces, para eso uno tiene que estar equilibrado interiormente. Total. Y hace rato que comentabas, Laura, que en los acompañamientos lo vemos bastante, que esta etapa de los meses antes de la gestación, que corresponde todo eso al proyecto Sentido, siempre en los acompañamientos vamos a buscar una escena de resonancia. A mí me encanta, de hecho generalmente lo hago, a ver qué estrés estaba viviendo mamá cuando estaba embarazada de esa persona, ¿no? De la persona que les estoy haciéndole el acompañamiento. Y sale el estrés, sale que esa situación que yo estoy viviendo ahorita de adulto, esa manera en la que yo estoy reaccionando ante esta situación que me está ocurriendo, resulta que ese mismo estrés, bueno, lo viví de chiquito, pero resulta que también mi mamá vivió ese mismo estrés y reaccionó como yo estoy reaccionando. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Que yo aprendí desde el vientre a reaccionar ante situaciones como tales, como esa situación, como lo hacía mamá. Entonces,
bueno, que como tal pueden haber cosas muy buenas, pero también haber cosas que quizás son de miedo, de frustración, de bloqueos, etc., ¿no? Claro. Entonces es donde se empiezan a activar las heridas, ¿no? Las famosas heridas de la infancia, ¿no? Pero Ya. sí. Hablando de heridas, y qué bueno que lo mencionaste, que comúnmente siempre tienen una raíz o una semilla en la niñez, ¿no? Y se me ocurría el caso de muchas personas que pueden estar tal vez enfadadas con sus papás y lo vemos en mucha gente que decide irse lejos, a vivir a otro país como para poner distancia, ¿verdad? Y dicen, bueno, no, yo no me llevo bien, entonces me voy a vivir a China y le pongo 12 horas de diferencia. Entonces, claro, ocurre que se van, pero como están enfadados, en realidad siguen manteniendo el vínculo. Entonces, por eso en el redescubrimiento viene el hecho de poder valorar a los padres como son, pensar que no lo pudieron hacer mejor porque tal vez sus infancias y sus pasados también fueron muy difíciles. A veces uno dice, ay, porque a mí no me quisieron, entonces uno se puede preguntar, a lo mejor no lo quisieron porque no sabían cómo. Así es. Entonces, por eso es importante redefinir digamos, el papel o el lugar que nosotros le damos, ¿no? Entonces, en el caso por ejemplo, de las personas que por ahí se van a otro país porque se van enfadadas, en realidad siguen manteniendo ese vínculo como de enfado, porque en realidad se han ido porque estaban enfadadas, pero no se han ido por ellas, sino que se han ido por los padres. Y en realidad se han ido porque tal vez no se llevaban bien o porque querían cambiar a los padres. Entonces, si uno se pone a pensar que a veces está en desconformidad porque el padre me quiere cambiar a mí, y yo puedo pensar que yo también lo puedo querer cambiar a él. Es irse con el juicio, ¿no? Claro. Y que también, ahorita que mencionas esta parte del hijo que se va, que también puede ser que quizás adicional a esto que tú mencionas, me voy porque mi madre es mala o mi padre es malo y me voy para no estar cerca de ellos, ¿no? Y no estar en convivencia con ellos, ¿no? Y como mencionas tú, ahí no hay trascendencia. Pero cuando tú lo Claro. haces, porque quizás vienes de una familia en donde es, por ejemplo, que lo mencionan en una conferencia de Henry Corbera, de la familia es primero, ¿no? Antes que yo, antes que mis anhelos, antes que mis expectativas, la familia es lo primero, ¿no? Si tú te vas, por ejemplo, a otro país y tú eres como de unos padres que fueron de, no, pues es que siempre nos tenemos que quedar aquí, todos juntos, etc., pues bueno, ya es como una manera también, un paso muy bello que se da, que es la trascendencia, ¿no? Hacer las cosas diferente a como nuestros padres, lo hicieron, ¿no? Que también ese es algo muy bonito y es como de una manera, por ahí en una ocasión Honrarlos. una madre me dice, oh, es que mi hijo estaba muy molesta porque su hijo se había hecho un tatuaje, ¿no? Y le digo, wow, o sea, para ellos como familia pues no era como tan bien visto un tatuaje, ¿no? Y le digo, o sea, ¿qué te dice eso, no? Que tu hijo está defendiendo eso de decir, yo quiero hacer un tatuaje, me hago un tatuaje. ¿Y en qué aspecto, si a ti te molesta, tú te estás como de alguna manera no permitiendo hacer eso que te gustaría hacer? O sea, ¿qué tanto no te has permitido hacer eso que tú quieres hacer? Entonces, ¿qué te está enseñando tu hijo, no? ¿Qué Claro. te está enseñando tu hijo? Ya lo vio de una manera esa mamá diferente, ¿no? Oye, es que sí es cierto. Mi hijo Claro. defendió su postura y sus ganas de hacerse un tatuaje, cosa que yo nunca me atreví a hacer, ¿no? Entonces, de Claro. esa manera también, pues, como nuestros hijos vienen a ser también unos grandes maestros. Ahí está, claro, y ahí está el aprendizaje, justamente de las cosas que no me gustan, ¿qué puedo aprender de ellas? Por eso se dice que uno, a través de el vínculo con los demás, ya sean hijos, padres, compañeros de trabajo, lo que fuera, se conoce uno, ¿verdad? Total. Entonces, claro.
Entonces, y lo mismo pasa con, obviamente, con los padres, ¿no? O sea que, y después está esto de que, en general, y hablando un poco de lo que la bioneuroemoción llama la conciencia de unidad, está este tema de que en algún momento esa conducta que yo juzgo del otro, como que no me gusta, en algún momento de la vida es como que la voy a tener que sanar. Entonces, la voy a tener que trascender. Entonces, si supongamos, y esto es una cosa que por ahí a mí me pasó, ¿no? Que a veces uno se identifica mucho con un padre o con el papá o con la mamá, ¿verdad? Entonces, y de pronto no desarrollo del todo el arquetipo de madre o el arquetipo de padre. Por ejemplo, yo no tuve familia, pero sí me dediqué mucho a trabajar y a desarrollarme profesionalmente. Es como que me fui más por el lado del arquetipo del papá. Y ahora, en este momento de la vida, digo, ¿cómo me encuentro trascendiendo o integrando el arquetipo femenino, que es justamente el de la ternura, el de proteger, el de nutrir? Y entonces, bueno, la vida me encausa o me lleva a este camino de bioneuroemoción, donde tal vez puedo ayudar a chicas a que desarrollen su arquetipo femenino, cosa que yo no hice. Cosa que tú no hiciste, ¿no? Claro. Y es para que trabajaste tanto, ¿no? O sea, es esta parte de que puede ser también una lealtad cuando una persona no hace su propia familia, ¿no? Quizás, Claro, entonces también ese es un tema muy interesante, ¿no, Laura? claro, claro, Ajá, y es muy fuerte el hecho de decir, bueno, yo no lo pude hacer, pero le ayudo a otros a hacerlo. uh-huh. Ese, Pero porque ya te diste cuenta y antes no te habías dado cuenta del claro, por qué no hiciste eso, por qué no estás haciendo una familia, ¿no? claro, claro. Así que cada uno tiene su llamada, ¿verdad? Así es, totalmente, totalmente. Y aquí básicamente es lograr vernos a través de nuestras heridas, por así decirlo, nuestras heridas actuales, o de ver esos puntos de dolor o esos bloqueos que tenemos, ¿de dónde provienen? ¿Dónde yo programé esto, no? Entonces, si volteamos a ver a nuestros padres, seguramente son situaciones que ellos también vivieron. Por ahí hay un texto, no recuerdo cuál es, pero viene en Lucas, un texto bíblico, que habla de dejar a mamá, dejar a papá, incluso dejar a la esposa, dejar a hijos, para poder seguirme, ¿no? Menciona Jesús a sus apóstoles, a las personas que lo querían seguir, ¿no? Por allá Anthony de Melo también menciona que debes odiar a mamá y a papá, y como dice Henry Corbera, esto se escucha como algo muy malo, mande perdón, ya es que comenta Henry, pero es como desde una manera de no buscar hacer lo que exactamente como seguir ese patrón de lo que mamá y papá hicieron, ¿no? Sino renunciar Exactamente. a ellos en el aspecto de ser tú, o sea, de ser auténticamente tú, ¿no? Y en eso incluye también el trascender, ¿no? El hacer esa trascendencia de lo que mamá o papá no lograron hacer, bueno, yo lo trasciendo, yo elijo trascenderlo haciéndolo diferente, ¿no? Totalmente de acuerdo, y es muy lindo eso, ¿no? Porque justamente por eso se llama o se dice que honrar a los padres en realidad no significa estar en todo de acuerdo con ellos, sino Ajá, que lo que significa justamente es poder llevar adelante las cosas que a lo mejor ellos no pudieron hacer. así es. Y es como que de alguna manera, y es muy lindo esto, que el padre viene y te dice, mira, yo llegué hasta acá. Sí, total. Y ahora tú sigues. Entonces, si tu mamá no pudo estudiar eh, y tú pudiste estudiar, hay como una especie de continuidad en la evolución.
y tal vez incluso podemos llegar a pensar o podemos llegar a vivir situaciones en las cuales nos parece que tal vez, no sé, nuestros padres no querían que estudiáramos para que no nos fuéramos de casa. Y lo que es muy, muy rico es que a veces no es lo que parece. Parece que quieren que no nos vayamos, pero en realidad, inconscientemente, sí quieren que sigamos ese camino para poder llegar al equilibrio y que podamos hacer lo que ellos no pudieron y completar el ciclo, ¿no? Sí, Ese total. es muy hermoso. Hace poquito vi una película de un equipo de fútbol de aquí en México. Era, bueno, precisamente un equipo de Monterrey, de la metalúrgica, creo que, no recuerdo cómo se llama ese lugar, donde se fundía el metal y todo esto. Se formó un equipo de fútbol y el padre no le dice al hijo que no juegue fútbol, eran unos niñitos. El caso es que llega un entrenador, los lleva a competir a Estados Unidos y el papá le decía que no jugara, no lo apoyaba, le decía que se pusiera a trabajar, pero al hijo no le importaba, pues porque él amaba jugar fútbol y se va a jugar fútbol. No, no era fútbol, perdón, era béisbol. Y total que se llama El Juego Perfecto la película. Y total que pues este niño resulta ser la estrella del partido, ¿no? Y ganaron pues, en Estados Unidos, ellos pues ganaron, ¿no? Era un torneo internacional y quedaron en primer lugar, ¿no? Entonces es algo, juego perfecto, no sé en qué consiste, carreras y no sé qué, como muy difícil de que una jugada así se repita. Y como el padre, pues como al final le festeja, ¿no? O sea, al final cuando se va, pues es una película o sea, es algo de la vida real que ocurrió como en los 60s aproximadamente, como el padre pues al final va y escucha a través de la radio el juego, ¿no? Cómo cambia. Imagínate que a pesar de que el padre decía, no, no hagas eso, mejor ponte a trabajar, sigue mi ejemplo, sigue mi camino. Imagínate el gusto, la emoción de ver que el hijo había hecho algo que a lo mejor el padre en algún momento soñó con hacerlo, pero no se atrevió a hacerlo, ¿no? Entonces, de principio, pues era el hijo malo porque se había ido y había dejado ya a sus padres, se había ido a jugar, pero pues esto que mencionas, pues se me vino a la mente, pues este ejemplo, ¿no? De cómo a veces pues nos toca pues pelar gallito, ¿no? Aunque papá o mamá se enojen, aunque no estén de acuerdo, pero pues al final ya desde el hecho de tomar esa determinación, de ser esa oveja negra de la familia, ya estamos honrando, dándole honra a nuestros padres de que si se puso el tatuaje, que si se puso el arete, que si se fue a otro país, ya estamos de alguna manera atreviéndonos a hacer eso que mamá y papá, pues que por juicio, por esto o lo otro, no se atrevió a hacer, ¿no? Entonces, pues ya como padres, verlos desde esa perspectiva es bello, ¿no, Laura? Claro, por supuesto que sí. Y hay, a propósito de eso que vos decís, hay un tema vinculado a esto digamos, de, de que si nos piden que hagamos algo y nosotros o no queremos hacerlo, en algún momento es como que tenemos que aprender a decir que no, sin ofensa, ¿no? Y, pero realmente es un aprendizaje y venimos de una cultura en la cual nos parece que estar en desacuerdo es no quererlos. Y en, Totalmente. y en realidad, estar en desacuerdo no es solamente no quererlos, sino es mostrarles lo que queremos, que si no les gusta, estamos en todo nuestro derecho de que no les guste. Y también estamos en todo nuestro derecho que a ellos no les guste. Sí, Pero, total. pero sí estamos en nuestro derecho de hacer lo que queremos, eh, sin sentir culpa, ¿verdad? Que Así es un es. tema que es un tema que la culpa no sirve para nada. Me parece, No, total. sí, Total, y yo creo que algo que es algo que nos puede ayudar mucho, si pueden por allá anotar esta pregunta, ¿no?
¿para qué mi padre se comportaba? O sea, es como quizás buscar esa herida de la infancia de decir, es que mi madre me hacía esto. O yo no era la favorita de mi madre elegía a una hermana, elegía a un hermano por sobre mí. Es como pensar en esa situación o esa cosita que por ahí traemos ahí con mamá o con papá y preguntarnos, ¿para qué hacía esto, no? ¿Será que a lo mejor ella también lo vivió? Porque si voltamos para atrás, somos como unos hologramas, ¿no? De nuestros ancestros. O sea, eso que a mí, que me hizo mi madre, por ejemplo, lo que comentabas tú, que mi madre era muy ahorrativa, que seguramente en eso incluía que a lo mejor no me compraba lo que yo quería. Bueno, si volteamos a ver cómo fue la infancia de mi madre, quizá vivió una situación similar, ¿no? Claro, Entonces, como mencionabas, mi madre, ¿cómo me va a dar algo que ella misma no tuvo, no? O cómo va a ser totalmente. algo diferente a como ella, pues si ella aprendió a hacerlo de esa manera, ¿no? Ok, nos Después hay, pregunta, ajá, no, no, adelante, por favor. sí, nos comentan cuál es la pregunta a anotar. Es anotar la pregunta, ¿para qué mi madre o mi padre se comportaba de esta manera, ¿no? Pero antes de eso, es buscar esa situación, como por ejemplo el caso de Laura, ¿para qué mi madre era tan ahorrativa, ¿no? Porque en Y es, general siempre hay una intención positiva detrás de eso, sí, ¿no? total. Entonces, y bueno, pues es eso básicamente, ¿no? O sea, ¿para qué mi madre, por ejemplo, yo que comentaba esta situación de que mi mamá decía, ya quiero que crezcan, ya hagan sus vidas? Bueno, pues ¿para qué mi madre hacía eso? Quizá yo sola me puedo contestar ahorita que soy madre y que estoy viviendo una situación parecida, ¿no? En donde yo estoy en una situación ahorita donde sé que quizás en corto plazo mis hijos también ya pelen gallo, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no? Que hagan su vuelo. ¿Y Entonces a qué edad hacen su vuelo en México? no, ¿A es los muy 20? variable, no es así como en Estados Unidos de que a tales edad ya hasta los mismos padres los corren de casa. Aquí pues, es diferente que ahorita veamos, de hecho, estamos viendo una situación eh, a nivel general de que es difícil que el hijo se vaya de casa, ¿no? Ahora, por el contrario, el hijo quiere estar en casa, ¿no? Por ahí me ha tocado de repente que lo compartan, ¿no? De que están bien grandes y quieren estar en casa, ¿no? Precisamente por miedo a adquirir esa responsabilidad de un matrimonio, de un empleo y todo esto, ¿no? Claro, Aquí, claro. mira Laura lo Bueno, que nos comparte Diego. Dice, ¿para qué mi madre o padre se comportaban de esa manera? Y buscar la intención positiva, ¿no? Así si pueden anotarlo de esta manera, es para qué mi madre o padre se comportaba de esa manera, ¿no? sí, Y, está muy bueno y yo lo complementaría con buscar un valor, ¿no? Y cuando uno pregunta muchas veces para qué, llega a un valor. Supongamos que mi mamá no quería que yo me fuera. ¿Para qué mi mamá no quería que yo me fuera? Y para estar acompañada. ¿Y para qué quería estar acompañada? Y para que estuvieran todos los familiares en la casa. ¿Y para qué quería que estuvieran todos los familiares en la casa? O sea, ¿qué obtenía con eso? Y obtenía, obviamente, a lo compañía. mejor seguridad, compañía, Uh-huh. respaldo. Entonces, en general, hay un valor que está oculto atrás de cada intención, ¿no? De Ajá. cada... Como un beneficio o ganancia, ¿no? Claro, También. ¿Eh? exactamente. Muy, Que si muy, uno, que si uno lo descubre, es como que enseguida le desaparece el juicio, así es. Sí, sí, sí. que es Sí, lo bueno, así es. ¿no? Así es. Después observamos que estas son divertidas y a lo mejor se van a identificar con cosas como estas. Después hay conductas que muchas veces los padres realizan con sus hijos, como por ejemplo la sobreprotección. La sobreprotección es, digamos, es un arma de doble filo, ¿no? Yo fui sobreprotegida.
Y la sobreprotección es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en realidad te inhabilita para muchas cosas, porque de pronto no te haces resiliente ante la adversidad o no aprendes a hacer una serie de cosas. Y la otra, de alguna forma, es dejarte solo, donde uno se puede sentir como decir, pero estoy desprotegido, en mi casa no me quieren. Por eso es tan importante poder circular por el camino del medio, ¿no? Como para que el niño sienta que decir, yo no te acompaño en esto, pero confío en que lo vas a poder hacer porque te tengo confianza, que sos capaz. Total. Es muy distinto a dejarlo solo, pero lo estoy empoderando. O te dejo solo en esto, pero tener presente que si se te presenta algo, yo voy a estar, pero confío en que lo vas a resolver vos, por ejemplo, ¿no? Sí, que eso no nos lo enseñan en ninguna parte, No. esa parte del diálogo, de cómo nos vamos a comunicar, de ese lenguaje con intención positiva que podemos hacer a nuestros hijos, ¿no? Y sí es Claro. cierto, las madres traemos como por naturaleza el preocuparnos, ¿no? El estar como siempre ahí, y me ocurre, por ejemplo, mis hijos a las 5 de la mañana se están yendo al gimnasio y yo me cacho, yo sola me cacho en eso. De aquí están, pues ahorita están los días muy helados y yo estoy así, ¿no? Abríguense bien, pónganse en chamarra, y ahí estoy como de mamá molona, ¿no? Y digo, bueno, pues, ¿qué energía les estoy dando, no? O sea, de que se van a enfermar, o sea, ya de ahí al decir eso, ya los estoy como de alguna manera programando o predisponiéndolos a que se van a enfermar, ¿no? Cuando quizá ellos van pues con la seguridad de que no va a ser así, ¿no? Pero bueno, te digo, es como algo que ahorita recientemente así tengo como fresco de que me cacho, y que sí es cierto, ¿no? Nosotros como madres queremos así como de repente ser así como bien mamás gallinas, ¿no? Como tener bajo el ala a los pollitos, cuando en realidad podemos ser madres águilas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Totalmente. que la madre águila cuando dice, ya tienes esta, ¡pum! Solita avienta, ¿no? A los polluelos a que vuelen, vuelas o vuelas, tienes que hacerlo, ¿no? Lo interesante que decís de eso es que la conducta esa es inconsciente. Es como cuando por ahí tu hijo viene y dice, mamá, me saqué un 8, me saqué un 7, y vos le decís, uy, qué lástima, ¿y el 10 cuándo? Sí. O fíjate si en la próxima lo podés hacer mejor. Entonces, el niño eso lo puede, uno lo hace con la ilusión de que se superen y de que sean mejores. Y el niño tal vez lo vive con el no me valoran. Total. Y en realidad el padre inconscientemente lo hace con él, todavía no estás listo para esto. Uh-huh. No, y que seguramente también a él se lo decían. Seguro, y que eso a él, oye, totalmente. pues, y el 10, porque como yo no valía, porque yo no me sacaba el 10, tú tienes que sacarte un 10, ¿no? Para que valgas. Entonces sí es como total. Y Mira, entonces, claro, y después los chicos, de alguna forma, como llevan digamos, esas ansias de perfeccionamiento para encajar en el sistema familiar y gustarle a papá y a mamá y hacerlos felices. Entonces, tal vez nos volvemos individuos perfeccionistas, ¿no? Que queremos hacer todo demasiado bien para poder hacerlos felices. Y eso después lo podemos llevar al trabajo y decir, ay, entonces, y nunca es suficiente porque nunca termino de hacer feliz a mi jefe. Que ahorita que mencionas esta parte del perfeccionismo, me ha tocado ver en acompañamientos a personas con fibromialgia, siempre o sea, sale que son personas que de niñas sentían que mamá no las veían, sentían que no eran vistas por mamá. Entonces, como mi mamá no me veía, yo crezco buscando siempre estarme, pues de alguna manera, destacando en todo, ¿no? He estudiado una cosa, ahora estudio otra, tengo este puesto de mando,
y así, ¿no? O sea, buscan mucho esa parte del reconocimiento, la palmadita, qué bien lo hiciste, ¿no? ¿Por qué? Porque mamá de alguna manera sintieron ellas o vivieron una infancia donde sentían que mamá no hacía ese reconocimiento, ¿no? Claro. Entonces sí, definitivamente nos vamos comportando de una manera como padres que no somos conscientes, pues esa programación que estamos haciendo en nuestros hijos, ¿no? Y que seguramente pues no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, yo también seguramente por ahí lo viví, ¿no? O mamá lo vivió con mi padre, Por y fue lo supuesto. que yo aprendí, o con su madre, no sé. Claro, y justamente hablando de esto que mencionas, es lo que manejamos como epigenética, ¿verdad? Que es esa información emocional que se agrega al ADN y que no forma parte de la parte, digamos, de la cadena genética original, sino que viene del entorno. Y es Sí, lo que sí, aprendemos y que después llevamos a generaciones posteriores, que es lo que sí, vos decís que heredás y lo que probablemente, si no trascendes, llevas a tu árbol. sí, total, se hace ahora sí que genética, ¿no? Si no hacemos como esta toma de conciencia, pero haciendo esa toma de conciencia y elegir, el saber que podemos elegir, verlo de una manera diferente, eso ya es la epigenética, ¿no? De que nosotros podemos cambiar en base a Cambiarlo. cambiar nuestras emociones, cambiar nuestras reacciones, ver esa situación de una manera diferente, va a ocurrir un cambio en nuestra química, ¿no? Entonces, al árbol genealógico, ahorita que estamos hablando de los padres, al árbol genealógico le gusta trascender. Si nosotros, como por ejemplo, yo como mamá, hay una situación que viví como niña, y si yo ahorita como adulta no la trasciendo, la sigo repitiendo, por así decirlo, y sigo en ese bucle y no lo trasciendo, pues se va a heredar esa información para que mi hijo viva esas historias, para que viva esas situaciones y de alguna manera pues lo repita, ¿no? Hasta que alguien del clan lo trascienda. Por eso es importante Tal cual. identificar esto que a mí no me gusta, qué me quiere mostrar, ¿no? Y es ir para atrás, ¿no? O sea, esto que a mí no me gusta, ¿qué me quiere mostrar? Porque yo estoy viviendo o estoy repitiendo ese tipo de situaciones, porque yo estoy viviendo, repitiendo situaciones en donde tengo problemas con parejas, en donde tengo este problema con mis hijos, no sé, ¿no? Es para qué yo estoy viviendo esta situación, ¿no? Es empezar como a cuestionarnos. ¿Por qué no, no, Laura? Pues empezar a preguntarnos, a Tal cual. cuestionarnos, ¿por qué me ocurre siempre esto? Y buscar, ¿no? En relación mi madre en qué aspecto lo vivió, ¿no? Tal Entonces, cual. Después tenemos otros casos que son también, que a veces no nos hacen sentir bien, pero que nosotros podemos revertir, que es, por ejemplo, el desacreditar las relaciones interpersonales, ¿no? A mí ese novio no me gusta, nos pasa a las mujeres, ¿no? total. Que dicen, no, ese no lo traigas acá. Ajá. Bien, muy común. Pero en realidad, ahí, ¿qué pasa? Somos nosotros los que esperamos la opinión de ellos. Y nosotros los que, de alguna forma, esperamos la aprobación. Total, Entonces, ¿no? ahí tenemos que nosotros ser conscientes de decir, de alguna manera, nos dicen que no, pero nosotros también tenemos la solución de decir, bueno, a vos no te gusta, pero a mí sí. Ajá, total. Sí. Eh, claro, claro. ¿Y a quién le tiene que gustar después de todo? Ah, sí, a uno. Sí, Así así es, que, ¿no? Y lo vemos en cuanto a las parejas y también lo vemos en el trabajo, ¿no? En las profesiones. Que bueno, pues estudié, soy abogado porque mi papá me dijo que, pues que en la familia todos son abogados y que yo también tenía que ser abogado. Oye, ¿tú querías ser abogado? No, yo quería ser músico. Entonces, claro, también ahí, ¿no? ¿Cuánto? O ya terminé esta profesión de abogado, bueno, la dejo, ya le di complací a mi padre, estoy siendo abogado, bueno, ahora me dedico a la música. Entonces también, tal cual. ¿cuánto así, no? O sea, cumples con tu lealtad y ya de ahí sigues tú, ¿no? Pero pues que al final del día pues no se trata de eso. Otro caso que debes haber visto, que vos has hecho muchos casos en salud, ¿verdad? Es el caso de las hijas que cuidan a sus papás o de los hijos que cuidan a sus papás. Y a veces se da el caso de que los padres
es como que están permanentemente infelices o enfermos. Entonces es como que nosotros como hijos ni siquiera queremos llamar por teléfono porque estamos hasta el gorro, como dice Enrique, de ese tipo de situaciones, pero muchas veces la persona no se da cuenta, en el caso de que haya una enfermedad, perpetúan la enfermedad porque el beneficio de la enfermedad es la atención del círculo que los rodea, ¿no? Sí, total. Es tener la atención del resto. Entonces es como que no quieren sanar ciertas cosas. Entonces ahí, otra vez, redescubriendo lo que pasa, uno puede poner cierto orden o cierto límite sin desatender y producir un nuevo equilibrio. Totalmente. Para darle la posibilidad al otro que despegue, porque si no, no va a despegar nunca. Laura, y ahorita que mencionas esto, antes yo recuerdo que me platicaba mi mamá, mis tías, que decían, ok, el hijo más chico, vamos a tener otro hijo para que nos cuide, ¿no? En nuestra vejez, ¿no? Que se programaban los hijos incluso, ¿no? A mi mamá le decía a mi abuelita, de hecho mi madre se casó a los 33 años, y le decía, es que tú me vas a cuidar cuando yo esté más grande, tú no te vas a casar porque me vas a cuidar, imagínate, antes, o sea, qué condenatorio era, ¿no? Esta parte de decir, tú vas a estar aquí, ¿no? Entonces, que ahorita que quizá ya no es tan así, no digo que no ocurra, seguramente ocurre aún, ¿no? Como mencionas tú, quizás mediante una enfermedad, mediante este juego de me debes la vida, ¿no? Que de repente a veces como madres decimos como en tono de broma, pero es una frase que está ahí como muy presente. Pero sí, ¿no? Entonces lo traemos como muy, muy arraigado de una manera transgeneracional, ¿no? Como de esa lealtad, Claro. de primero la familia, ¿no? De primero la familia antes que tú, antes que tus anhelos. Es primero tu lealtad con la familia, ¿no? Sí, aquí comentarios, coméntenos con qué conectan, de qué se dan cuenta, algo que nos guste compartir, vamos a leer igual unos saluditos, claro que sí, antes aprovechen porque ya vamos aquí avanzando. Victoria González, hola Ana, saludos. Diego Castro, gracias por compartir tremendo mensaje. Bienvenida, Laura. Gracias por seguir con tu sabiduría. Abrazos grandes a ambas. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a y ustedes. Henry Sánchez, hola Anita, aquí desde Colombia. Muchísimas gracias, Colombia, Henry, por estar aquí. qué bueno. Desde Colombia, parcerito. Y aquí saluditos de parte de Diego. De Diego, Buenísimo, muchas gracias, buenísimo, Diego. buenísimo tema. Yo sé que por allá las personas que nos escucharon les estuvieron cayendo muchos veintes o quizás por allá a lo mejor muchas pedradotas a uno, ¿no? Como mamá, ya que somos mamás. Pero pregúntate, ¿no? O sea, retomando esta pregunta de qué te das cuenta, ¿no? Con eso que tú escuchaste, con eso que aquí se compartió, ¿de qué te das cuenta, no? Entonces, ya para ir, yo como cierre, me gustaría dejarles un par de recursos o preguntas, ¿no? Que son... que anoten, saquen el cuadernito y la pluma, por favor. Qué bueno es comprenderlos, aunque no estemos de acuerdo. No olvidarnos del pasado que tuvieron, de las experiencias que vivieron y del por qué se comportan como se comportan. No exigirles algo que sabemos que no son capaces de dar. A veces, qué sé yo, se da el caso de decir una hija que, por ejemplo, no sabe ser amorosa con su hijo y el hijo piensa que esa madre que tiene no es la que quería, porque todos venimos como con una especie de arquetipo de madre dentro, ¿no? Y resulta que su mamá no tuvo mamá. Entonces, tal vez, y no tuvo una figura que la quisiera, porque la vida le trajo una situación difícil. Entonces, no le puedo pedir que haga algo que ella no aprendió. Así es. Sí, sí.
y esas cosas es como que nos ayudan a redescubrirlos y a comprenderlos, pero también, como decíamos hoy, ¿no? A tratar de luchar por nuestros sueños. Totalmente. Muy bello, muy bello mensaje, Laura. Muchísimas gracias. En verdad que te agradezco bastante que hayas aceptado esta invitación, sobre todo por la diferencia de horario que ahorita Pero acá para ti está ya es. perfecto, está Ya, perfecto. sí, no, yo te comentaba al principio que yo a esa hora ya estoy como en el quinto sueño, ¿no? A las 9:10 de la noche, ¿no? Pero mira, aquí estamos y deseando de todo corazón que algo te haya aportado, que algo te haya servido, que hayas hecho por ahí una toma de conciencia, un milagrito por ahí, que decir algo, ¿no? De decir, yo me estoy comportando con mi hijo de esta manera y de esta manera ahora me doy cuenta que mi madre se comportaba conmigo, ¿no? Y ahora caigo en cuenta lo que yo sufría por esa manera en cómo mi madre se comportaba conmigo y ahora entiendo porque mi relación con mi hijo a lo mejor no es como yo quisiera, ¿no? O no es como la mejor. Te das cuenta que estás repitiendo a mamá, ¿no? Exactamente, totalmente, ¿no? Entonces es básicamente la invitación y pues qué mejor el agradecimiento de que se lleven por ahí ese recurso, ¿no? Por ahí ese milagro Y de sobre que te todo das cuenta, ¿no? que vivan sus vidas, Vivir, ajá, sí, total, ¿no? Sin miedo de decir, porque vivan sus vidas. llegamos a este mundo como la lealtad antes que todo, ¿no? Esas lealtades familiares. Yo estoy tremendamente agradecida por estar aquí con ustedes, a Ana y a todos los que nos escucharon, infinitamente gracias. Y buen año. Y feliz noche de Gracias. Reyes. Sí, Feliz Día de Reyes. a comer rosquita y chocolate aquí en México. Les mandamos un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y nos vemos en el siguiente programa de Milagros de Conciencia. Aún no está el tema, pero se les va a avisar con tiempo el tema para que se preparen con tiempo. Recuerden siempre que vengan a Milagros de Conciencia a traer cuaderno y pluma, porque el objetivo de este programa es que se lleven un gran aprendizaje, algo que te ayude a hacer esa toma de conciencia, ese cambio de percepción y digas tú, me ocurrió un milagro en este programa, ¿no? Bueno, Muchas pues nos gracias. despedimos. Muchísimas gracias por su asistencia. Un fuerte Muchas abrazo, gracias. muchas bendiciones y seguimos en contacto.